pues en este momento para compartir un poco de la palabra de Dios. Tengo que empezar diciendo que nuevamente me hicieron favor de invitarme. Para mí siempre es un gozo, una gran responsabilidad poder estar aquí con ustedes, compartiendo. Y bueno, en esta ocasión pues me decía Néstor en el mensaje cuando invitaba algo que me llamó mucho la atención. Una frase que la verdad marcó mucho mi pensamiento para dirigir este mensaje, y es que la Navidad no es en sí el festejo para nosotros la fecha, sino el hecho. Y esa pequeña frase, la verdad, para mí fue muy, muy importante, y fue así que decidí ponerle a este mensaje el hecho de la Navidad. Vamos a hablar, claro, acerca de la Navidad. Hay una gran controversia, sobre todo en el mundo cristiano, por el origen que tiene la Navidad, un origen que para muchos es un origen pagano y que probablemente sí lo sea. Tiene una relación con el conocimiento de los astros, el inicio del solsticio de invierno, que es nada más y nada menos la duración de la noche, la noche más larga del año, y que tiene pues relación con la posición del sol, con el ecuador de la tierra, y eso a los antiguos pues les llamaba la atención, a aquellos sobre todo que les gustaba observar el cielo, y que de ahí pues de esas observaciones pues se hicieron pues hechos muy relevantes, ¿no? Como poder establecer el calendario. Todas esas observaciones tuvieron un propósito y fueron sin duda alguna cuestiones muy interesantes que ayudaron al progreso de la humanidad. Y en esa noche, y considerando que en aquellos entonces pues las diferentes culturas tenían pues diversos dioses, y especialmente el sol, para ellos era una deidad muy importante, como sabemos, tanto para los prehispánicos como para los nórdicos, como para los romanos. El sol, los egipcios, qué decir, ¿no? Era realmente pues su mayor deidad. Y entonces efectivamente, si nos vamos un poco a los anales de la historia y investigamos un poco los orígenes del 25 de diciembre, hablando de una fecha en particular, que no es en sí el 25 de diciembre, si somos honestos. Realmente el solsticio es el día 21 de diciembre, hay dos solsticios en el año, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, y entonces en verano el 21 de junio y en invierno el 21 de diciembre. Sin embargo, por los ajustes de lo que era el calendario gregoriano, pues prácticamente quedó como el 25, y entre esos días, ¿no? Se hacían las festividades para las deidades paganas. Efectivamente, sin embargo, a la aparición de lo que algunos llaman la Iglesia imperial o la religión popular, como pues yo en particular lo menciono, se cristianizó, por así decirlo, todas esas ideas paganas para dar una idea mayor como sería el nacimiento de Cristo, ¿no? Cuando se empezó a extender todo el evangelio de alguna u otra forma, y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues se adoptó, digamos, esta fecha. ¿Cuál es la postura de los cristianos? Me parece lo más adecuado, como lo comenté al principio, de la forma como se me hizo la invitación. Realmente nosotros no festejamos la fecha, sino el hecho. Entonces, hablando del hecho de la Navidad, ¿cuál es ese hecho? 700 años antes de la venida de Cristo, hubo un profeta llamado Isaías. Su nombre significa Dios salva. Entonces, este profeta dijo un par de profecías, que es las primeras que vamos a analizar, acerca de este hecho tan relevante para nosotros como cristianos. La primera parte está en Isaías, capítulo 7, versículo 14, y dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En el Evangelio de Mateo se retoma esta profecía, y Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese es el significado del nombre Emmanuel, que al final del día es lo que es el Señor Jesucristo para nosotros. Dios con nosotros, Dios en la carne, Dios encarnado que vino a este mundo. Y entonces lo impresionante de esto es que alguien 700 años antes lo dijo, puntual.
Por eso cuando las personas hablan acerca de la Biblia y tratan de demeritarla y se preguntan, ¿cómo saben que es palabra de Dios? ¿Acaso Dios la escribió? Y entonces tratan de poner pues peros a la Biblia, peros al conocimiento de Dios a través de la Biblia. Cuando vemos las profecías cumplidas puntualmente, entonces es inaludible entender que es palabra de Dios. Yo no creo que a Isaías se le haya ocurrido esto 700 años antes de la venida de Cristo como una idea que hiló de algún conocimiento previo o algo. Realmente el Señor estaba hablando a través del profeta y dando su palabra. Y luego vemos en la siguiente profecía que está en Isaías, 2 capítulos adelante, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en un juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otra vez vuelve a hablar de aquel niño que vendría de una virgen y de aquel niño que nacería y aquel que llamaríamos admirable, consejero, Dios fuerte. Esto me gusta enfatizarlo. Recientemente me regalaron un libro para tratar de hacer mis prédicas un poco más puntuales, porque luego yo divago mucho en las ideas, pero estas ideas no pueden dejarse de recalcar. Dios fuerte, el Señor Jesucristo es Dios mismo. Desde el Antiguo Testamento se deja claro esta postura. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay sectas que hablan de que Jesucristo no es Dios. Y entonces la Biblia es muy tajante y muy clara acerca de eso. El Evangelio de Juan presenta al Señor Jesucristo como Dios. Ojalá tengan la oportunidad de leer el Evangelio de Juan. Es hermoso el Evangelio de Juan. Y Juan habla de Jesucristo en su deidad, en toda la plenitud de su deidad, tanto en el Evangelio como en sus cartas que escribió. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el profeta está hablando de que el Señor Jesucristo es llamado, o será llamado, y es llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y habla de un reino que no tendrá fin, que lo va a confirmar para el juicio y la justicia desde ahora y para siempre, dice la palabra de Dios. Y esto es lo que va a hacer Dios, el Padre, para que se cumpla todo esto. Entonces, a través del profeta hemos entendido esta primera parte de por qué mencionamos la Navidad como un hecho. Porque este hecho es inaludible. Este hecho, 700 años fue predicho y se cumplió puntual. Ahora, ¿qué es un hecho? Un hecho es un evento, idea, situación, acontecimiento comprobable mediante los sentidos. Nosotros actualmente, pues no tenemos al Señor Jesucristo físicamente hablando. No es como la grande bendición que tuvieron los apóstoles y todos aquellos que le vieron sanando a un cojo, resucitando a un muerto, o a una niña que también había fallecido, o dando vista a los ciegos. Todos esos milagros que la humanidad tuvo la oportunidad de ver, todas aquellas personas que en ese tiempo vivieron, ha de haber sido algo majestuoso, algo impresionante. Sin embargo, el hecho es un hecho histórico. La historia está dividida en dos para la mayoría de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Cristo vino a marcar toda la historia de la humanidad. Y la sigue marcando actualmente y se sigue extendiendo el mensaje del Evangelio. Y el libro más perseguido en la historia de la humanidad es la Biblia, y sin embargo prevalece. Y la Biblia se afirma a sí misma a través de la profecía, y vemos la realidad de nuestro Dios, del Señor Jesucristo y del Evangelio día con día. Vemos ese hecho. Ahora, ¿cuál es el hecho de la Navidad en tu vida? Hay al menos 5 hechos que pueden significar la Navidad en la vida de las personas. Para algunas personas, la Navidad es una temporada. Únicamente es lo que trae la Navidad a sus corazones, a sus mentes. Miren, yo tengo compañeros, colegas médicos que en el Face todo el año son ateos,
pero cuando llega la Navidad, salen en las fotos navideñas, ¿no? Con la familia. Nada más les hace falta cargar al niño, ¿no? Y sin embargo son ateos. Entonces la Navidad incluso permea a esas personas, ¿no? Es inevitable para muchas personas hacer el festejo, ¿no? Pero sin lugar a dudas quizás solo sea una temporada, ¿no? Una temporada de luces, una temporada de adornos, una temporada de regalos. Para algunos seguramente eso es lo que les significa la Navidad solamente, ¿no? Simplemente una temporada, una bonita temporada, ¿por qué no decirlo así? Para otros, la Navidad puede significarles una tradición. Y aquí es muy importante mencionar, toda tradición, sin lugar a dudas, requiere una fecha. Si ustedes van el 28 de octubre a algunos lugares, algunos templos dedicados a San Judas Tadeo, van a ver pues cómo se aglomera la gente, cómo cargan, cómo llevan, cómo hacen cosas, ¿no? Sin miedo a equivocarme, es uno de los santos que tienen en la religión, de los más taquilleros, ¿no? Y vemos también algunas otras cuestiones que se tienen. Sin embargo, cuando se celebra algo así, siempre hay una fecha de por medio. Y realmente es lo que le interesa a la tradición, la fecha. También la fecha trae consigo alegría. Sin lugar a dudas, toda tradición es algo alegre. Las tradiciones, incluso para los propios judíos, manifiestan alegría. Por ejemplo, los cumpleaños para cualquier persona, ¿no? Bueno, quien no profesa algún tipo de creencia religiosa diferente, que no celebra cumpleaños, pero habitualmente, en términos generales, para la humanidad, el día del nacimiento de cada uno de los individuos, pues se vuelve en un festejo, ¿no? Y hay una fecha en específico, hay alegría, hay regalos, hay todo eso que envuelve la tradición, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con una tradición, tiene que haber una fecha, tiene que haber alegría y seguramente hay una simbología. Por ejemplo, en el caso de la Navidad, pues es inevitable no pensar en árboles de Navidad, ¿no? En el caso de la Navidad es inevitable no pensar en coronas de Adviento, es inevitable no pensar también en lo que es Santa Claus, ¿no? Para algunos, para los niños no se diga todo eso. Eso es meramente una tradición y eso es lo que le significa a muchas personas también. Ese es el hecho de la Navidad en sus vidas, una tradición. Para otros, fiesta. Todo este tiempo es de fiesta. Si ustedes se dan cuenta, salen a las calles, la gente se ve alegre. Pues sí, porque todos recibimos aguinaldo. Digo, ¿a quién no nos da alegría recibir el aguinaldo, no? Sin duda. Porque en todo tiempo hay reuniones. En el lugar donde vivimos mi esposa y yo, ya armaron las posadas y ya hay una tras otra y se invita a todas las personas. Incluso las reuniones familiares, hay que mencionarlo, nos gusta reunirnos en casa, recibir a las personas que viven lejos, a nuestros familiares que están lejos, o visitarles o recibirles, compartir la cena, tener momentos especiales, para algunos pelearse por los terrenos, cosas así, ¿no? Pero fiesta les traduce a algunos la Navidad. Y compras, es un tiempo de consumismo. Todo mundo recibe y así gasta, ¿no? Los vemos. Si ustedes van a un centro comercial en esas fechas, imposible. Las filas, si alguien quiere comprar el regalo de Navidad para alguien de sus familiares, difícilmente va a encontrar o va a tener que hacer grandes filas y siempre es una cuestión complicada, ¿no? Para algunos eso es lo que les traduce la Navidad. Ese es el hecho en su vida de la Navidad. Si nos vamos un poco más profundo, quizá para otros sea un tiempo de reflexión. Siempre llega la Navidad y bueno, si pensamos, también se acerca el final de año y las personas empiezan a reflexionar acerca de su vida, de sus relaciones, de los conflictos que pueden haber. Se habla de que es una época de paz, de perdón, de reconciliación, y entonces las personas empiezan a reflexionar todo este pensamiento que permea la sociedad. Entonces, sin temor a equivocarme,
para muchos es un tiempo de reflexión. Miren, no quiero satanizar ninguno de estos 4 puntos que he dicho. No quiero decir que el hacer esto en estricto rigor sea malo, pero no es el hecho que debiera ser para los cristianos. Como dice la Biblia, estas cosas pueden hacer sin dejar de hacer las otras, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo, pues, duramente les hablaba a los fariseos, ¿no? Que tenían una religión y estaban llenos de tradiciones y de obligaciones y de tantas cosas, pero realmente lo que era lo importante, lo que le daba fundamento a la idea, no lo observaban, no lo cumplían. Les dijo el Señor Jesucristo: ¿a ustedes les parece que en la Biblia, bueno, en las Escrituras está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? Y no lo veían, porque los seres humanos tendemos a perdernos en las cosas más superfluas. Dejamos de ver las cosas en lo más relevante que es. Y el hecho de la Navidad es Cristo. Ese es el hecho de la Navidad. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de perdón de pecados. Hablamos de salvación de la condenación. Hablamos de vida eterna. Hablar de esto en estos tiempos no es tan fácil, ¿saben? Hay lugares, hay iglesias que ya prefieren omitir el tema del pecado, el tema de la condenación, porque se vuelve más atractivo a veces decirles a las personas lo bueno que dice la Biblia y dejar de lado un poco lo que condena la Biblia. Cuando uno habla de la Biblia para condenar a algunas, no a las personas, eso es importante. Nosotros no debiéramos condenar a las personas porque nosotros mismos tenemos tantos defectos, tantos pecados con los que luchamos todos los días, que señalar a las personas no es correcto, pero sí a lo que se hace mal. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos invita continuamente a que nos volvamos de los malos caminos. El Señor nos dice, como le dijo a aquella mujer adúltera a la que querían apedrear: ninguno te condenó, ve y no peques más. Porque el Señor mismo, el mensaje del Evangelio es: arrepentidos y convertidos, porque el mensaje del Evangelio es hacer frutos dignos de arrepentimiento. El estar buscando al Señor de todo nuestro corazón. Y cuando buscamos al Señor de todo nuestro corazón, la vida tiene que cambiar, hermanos. No podemos vivir igual. No podemos decir que buscamos al Señor y que no haya cambios en nuestra forma de vivir. Y eso tiene que hacerse notorio a la gente que nos rodea, a las personas que nos rodean. Y entonces, el perdón de pecados es una de las cosas más importantes, porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Dice la Biblia que no hay uno que haga el bien y nunca peque. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo malo que no quiero es lo que hago, y lo bueno que quiero hacer es lo que no hago, ¿no? Y dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Realmente el pecado está ahí? El pecado está a la puerta, también dice la Biblia, ¿no? Pero también dice que uno se enseñoreará de él. Uno tiene la posibilidad de adentrarse al pecado o apartarse del pecado. Y el Señor Jesucristo, su nacimiento es para ese perdón de pecados, porque me queda claro que yo no puedo llegar al Señor. Decía el salmista: ¿quién podrá estar delante de ti? Nadie puede estar delante de ti por sí mismo, por sus méritos. Dice la Biblia que a través de los méritos de Cristo es que nos acercamos confiadamente a su trono de gracia para recibir oportuno socorro. Son los méritos de nuestro Señor Jesucristo el que hace posible que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y eso es el perdón de pecados. Esa es la salvación de la condenación, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y estamos hablando de la muerte segunda de la que habla Apocalipsis, no la muerte física que conocemos. Esa muerte física todos las vamos a experimentar, pero hay una muerte segunda. Para los que quieran revisarlo, en Apocalipsis es muy claro cuando habla de la muerte segunda. Y entonces, eso es lo que el Señor quiere evitar para nosotros, porque un día decidimos tomar nuestro camino, nuestro rumbo como humanidad, y pecamos y tenemos esta naturaleza caída y todos los días luchamos con esto. Sin embargo,
El Señor Jesucristo vino a traer salvación de la condenación y vida eterna. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el Evangelio de Juan. Esto es el hecho de la Navidad, el nacimiento de Cristo, y a través de ese nacimiento nos vino a dar esto. Y quiero volver a Isaías, porque los judíos se quedaron en las profecías anteriores, pero ignoraron esta profecía que está en Isaías 53, que dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo les daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo quisiera, hermanos, que se percataran de esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Empieza el profeta. Al día de hoy hay gente que sigue sin creer a este anuncio. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Dice la palabra. Este Señor Jesús, al que nosotros conocemos, en que nosotros creemos, al que adoramos, del que hablamos, del que compartimos para que lleguen muchos al conocimiento de la verdad, dice la Biblia, él no le vieron hermosura ni atractivo. Nadie lo consideró. No lo desearon, lo despreciaron, lo desecharon. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Saben? Siempre lo digo, hay injusticias en el mundo, sin duda hay muchas injusticias, y si viéramos alrededor de todos los lugares, seguramente nos abrumaría y nos causaría espanto ver todas las injusticias que se han hecho, que se siguen haciendo y que se harán. Pero la injusticia que se hizo sobre el Señor Jesucristo es la mayor injusticia de toda la historia de la humanidad. Porque el Señor Jesucristo es el único que que se puede llamar santo, perfecto, sin mancha. Realmente él no tenía la más mínima culpa de ninguna de la situación que le habría de venir en la crucifixión. Todos y cada uno de nosotros seguro cargamos con alguna culpa. El Señor Jesucristo no tenía ni una culpa de nada.
y fue varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Por qué? Porque Él iba a llevar nuestras enfermedades. ¿Cuántas enfermedades no curó mientras estuvo entre los seres humanos? Como lo dije al principio, todas aquellas milagros que vieron quienes pudieron convivir con el Señor Jesucristo. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, porque en su humanidad el Señor Jesucristo seguramente, como lo dice la Biblia, se cansó, lloró, tuvo hambre, tuvo dolor cuando lo latigaron, cuando lo clavaron. Tuvo vergüenza quizá cuando lo desnudaron y lo colgaron en una cruz. Tuvo ira seguramente cuando le clavaron una corona de espinos y le cubrían el rostro y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Seguramente él debió haber experimentado toda esa humanidad que nosotros experimentamos. Él no está ajeno a nuestro dolor. Él no está ajeno a lo que somos, porque Él se humanizó por nosotros y lo experimentó. No podemos decir que el Señor no nos entiende, que el Señor no mira nuestras aflicciones, porque el Señor mismo las llevó. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿No dijeron eso los sacerdotes? A otros salvó. ¿Por qué no se salva a sí mismo? Que baje de la cruz y vamos a creer en Él. Ellos creían que Dios lo estaba abatiendo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molidos. Lo molieron a golpes. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si yo puedo estar en paz con Dios, si yo puedo estar confiado que cuando deje este cuerpo estaré con Dios y puedo vivir en esa paz, es gracias al Señor Jesucristo. Si usted, hermano, puede experimentar eso, si aún en las luchas más difíciles en su vida puede usted descansar en Dios, esa paz es gracias al Señor Jesucristo, a lo que hizo el Señor Jesucristo. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos. No hay uno que haga bien y nunca peque. Nadie puede jactarse de decir, yo soy lo suficientemente bueno. ¿Por qué Dios me habría de condenar? Yo soy lo suficientemente bueno. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? No, nadie es lo suficientemente bueno, hermanos. El único suficientemente bueno se llama Jesucristo. Como ovejas nos descarriamos, nos hemos apartado, aún como cristianos, aún como hijos de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos apartado del camino y neciamos en algo que no debiéramos estar neciando? Y ahí está el Señor con nosotros. Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Angustiado Él, lloró sangre en el huerto del Getsemaní. Eso es algo fisiológico, médicamente es posible. En periodos de gran estrés se llama hematohidrosis. Se rompen los vasos sanguíneos y puede llegar uno a sudar sangre. Esa es la tensión que el Señor Jesucristo tenía en ese momento, sabiendo perfectamente lo que habría de venir en esa cruz del Calvario. Afligido, pero ¿saben qué? No abrió su boca, dijo el profeta, y se cumplió. Porque cuando lo pasaron al juicio le dijeron, ¿no dices nada? ¿Qué no escuchas lo que estos te acusan? ¿No vas a decir nada? Le dijo Pilato, yo tengo poder para liberarte. ¿No te defiendes? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Nunca estuvo en la cárcel el Señor Jesucristo. Desde que se lo llevaron del Getsemaní a la cruz, no hubo un juicio verdadero sobre el Señor Jesucristo. Se violó incluso los juicios como tenía que haberse hecho de acuerdo a la ley judía. Ni siquiera le hicieron un juicio real. Le quitaron y no, ni cárcel ni juicio. ¿Y su generación quién la condenará? No hay generación del Señor Jesucristo.
Para aquellos que creen que hay una descendencia, eso no hay generación. El Señor Jesucristo, solo fue el Señor Jesucristo y no hay descendencia, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El pueblo de Isaías, los judíos principalmente, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿No lo crucificaron al lado de los malhechores? ¿No José de Arimatea, que era rico, se dio una cueva para que se pudiera enterrar al Señor Jesucristo? Y no hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué dijo en la cruz? Consumado es, dijo el Señor Jesucristo, y expiró. Quedó satisfecho porque ese sacrificio fue por nosotros y fue total y pleno, una vez y para siempre, dice la Biblia. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A muchos, y me incluyo entre esos muchos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No les parece impresionante la cantidad de profecías cumplidas en tan solo estos versículos? Hay muchas más profecías en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablando del Señor Jesucristo. El lugar donde iba a nacer, cómo iba a vivir. Muchas más cosas, hasta de su segunda venida. Quien diga que esto no es palabra de Dios, no habría forma de convencerlo. Para mí es claro, el Señor habla. Este es el hecho de la Navidad. El hecho de la Navidad es un día nació el Señor Jesucristo. Y un día también murió el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Pero también un día el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y resucitó y fue glorificado. Y un día volverá el Señor Jesucristo. Porque si se han cumplido las profecías previas, ¿quién puede negar que no se cumplirán las otras? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Este es el verdadero hecho de la Navidad, hermanos. Vamos a orar, por favor. Les pido que inclinen su rostro. Señor Padre, te agradecemos en esta noche por un momento más, Señor, en que nos permites tener la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Señor, sabemos que tú eres santo, Señor. 3 veces santo, dice tu palabra. Santo, 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 Señor. Que tú eres eterno, Señor, sin principio y sin fin. Creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y de lo invisible, de todas las cosas, Padre. Que tú eres omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabes, que no hay nada oculto delante de ti. Que eres omnipresente, que en todo lugar estás, por toda la eternidad, en todo el universo, en toda la tierra y en este lugar, Señor. Y que tú eres omnipotente, Padre, que todo lo puedes hacer de la forma que lo quieras hacer, como lo quieras hacer, Señor. A ti sea la gloria, Señor, la honra y el poder, Señor. Y reconociendo nuestra humanidad, Señor, te agradecemos por este hecho, Señor. No por la fecha, Señor, no por la temporada, no por todo lo que representa para la humanidad este tiempo, Señor, sino por lo que es para nosotros, los cristianos, Señor, los que tú has querido que te conozcamos, Señor, y que nos das la posibilidad de manifestarte a aquellos que no te conocen, Señor. Toca el corazón de las personas. Es un tiempo, Señor, en que el mundo, de una u otra manera, al menos te reconoce, Señor. En la forma que lo haga, te reconoce. Y nosotros, Señor, tenemos pues tu mandato, Señor, de llevar el Evangelio a todos lados, Señor. Y este momento, este tiempo, para nosotros es un buen tiempo, Señor. Te bendecimos, Padre,
por todo lo que eres, por todo lo que haces y por tu amor infinito en que entregaste a tu Hijo por nosotros, Señor. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.